El plan de ordenamiento territorial nuestro había tenido entrevistas y había tenido una audiencia pública donde participaron 17 expositores. Y después de aprobado fue al gobierno para ser aprobado. Por eso uno de los temas que hoy me preocupa muchísimo es que con un decreto se haya sorteado una legislación como es una ordenanza que tiene una categoría, un rango superior a un decreto, y que ese decreto haya sido validado por una mayoría en el Consejo Deliberante, 7-6. Un plan de ordenamiento territorial es muy sensible a los intereses de toda una comunidad. Por eso que en el plan de ordenamiento territorial está previsto que cualquier cambio debe tener un ámbito participativo, en donde se debe consultar a la comunidad. No basta con, si vos querés, 13 concejales de turno y un intendente electo. Se requiere un tratamiento participativo, ese es el espíritu. Y comprometer ese espíritu en una suerte de análisis técnico me parece que no es correcto. Yo creo que es muy importante y existe el espacio para hacerlo, la voluntad de la comunidad para hacerlo. ¿Por qué evitarlo? Supongamos que jurídicamente se podría evitar. ¿Por qué lo voy a evitar? Si puedo convocar a conocer la opinión de toda la comunidad, sobre todo cuando estoy comprometiendo territorio. No es una ordenanza que vas a cambiar el nombre de una calle que el día de mañana se la podés cambiar. Acá cambiás un territorio rural y un área complementaria. Yo te voy a comentar algo. El plan de ordenamiento territorial surge, se dispara a partir de un emprendimiento muy similar, gemelo a este que había impulsado Eduardo Abe en el año 2000. Ese proyecto ingresó exactamente igual, era sobre el otro lado de la Ruta 41, zona complementaria y rural. Había que desafectar. Eso fue lo que disparó el plan de ordenamiento territorial. Hoy han sorteado ese plan de ordenamiento territorial que impide ese tipo de emprendimientos y se genera un antecedente terrible, porque yo tendría que decirle a Eduardo Abe, ahora podés hacer lo que vos querías. O a otros emprendedores, como fueron los chicos de la Placet, que también vinieron con un emprendimiento similar, mira, ahora lo podés hacer. Y así sucesivamente, todos aquellos que estén en zona rural o complementaria en las proximidades de San Antonio de Areco, mañana pueden ingresar un expediente al Consejo Deliberante, porque con un decreto convalidado por los concejales se puede hacer. Ahora, ¿y qué autoridad vos tenés desde un lugar habiendo solamente beneficiado a uno en particular? Entonces yo creo de que esto requería un tratamiento mucho más profundo. O sea que tendría que haberse modificado con una audiencia pública, por supuesto, cumpliendo... Por supuesto, cambiar la zona. Es lo que pidieron los concejales del GEN en su Exactamente. momento, ¿no? Pero eso además es lo que marca el procedimiento del plan de ordenamiento territorial. Pues yo no voy a entrar en tecnicismo. Y de hecho creo que ya pasó la instancia política. Sí, justamente. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿O qué te parece? Yo voy a hacer un acto testimonial, digamos. Yo voy a ingresar, ya le redacté una nota al Consejo Deliberante, pero además le estoy enviando una nota abierta al señor Oscar Taglia para que reflexione sobre este emprendimiento. Porque este emprendimiento es el inicio, a mi entender, de una metamorfosis urbanística que ya tenemos antecedentes cercanos, que nos lleva a la conurbanización, que es Pilar. Entonces, me parece que cualquier incursión en el área rural o en el área complementaria para un emprendimiento inmobiliario debe estar fundamentado en necesidades estratégicas. Ejemplo, que hay demanda de lotes y que no hay lotes disponibles. No es el caso de San Antonio de Areco. Segundo, que hay una necesidad o una decisión política superior, que es estratégica, que es favorecer la migración hacia San Antonio de Areco. Entonces genera una zona urbana. O la tercera, que sería la posibilidad por la cual se hace este tipo de cosas, es porque hay un negocio inmobiliario. Y yo creo que se parece más a esto último. Esta aprobación en particular. De hecho, que el plan de ordenamiento territorial, una de las virtudes que tiene es que se tiene que rever cada 3 o 4 años. O sea que es flexible. ¿Eso no se ha cumplido? ¿Y por qué no se hizo? O simplemente frente a una demanda inmobiliaria determinada respondo con un decreto. Ahora, hay otro elemento de juicio. Si vos tomás el censo del 2001 versus el censo del 2010, San Antonio de Areco no crece. Solamente lo hace en el orden de un 8 a 10%. Es decir, San Antonio de Areco nace un chico por día y casi muere una persona por día. Más o menos es el rango de San Antonio de Areco. Ahora, si hay una decisión determinada, que te digo, vuelvo a decir, es estratégica y válida,
que decimos, bueno, vamos a generar una corriente migratoria hacia San Antonio de Areco porque queremos crecer a otra velocidad. Es válido, discutámoslo dentro del marco de la comunidad, pero en su conjunto. Bueno, el plan de ordenamiento, el plan de ordenamiento territorial lo contempla al área industrial. De hecho, que eso está un poco más alejada del actual, ¿no? Fue uno de los ejes fundamentales. Sí, está en el área del aeroclub, aproximadamente. Esa área es el área apta para el desarrollo del emprendimiento industrial. Es donde está instalado. Exactamente. Pero eso se generó a partir del plan de ordenamiento territorial. Entonces, si el plan de ordenamiento territorial hoy en día nos permite montones de cosas, y nosotros no nos están faltando lotes para el crecimiento demográfico en San Antonio de Areco, porque este emprendimiento parece impecable, absolutamente impecable, pero es un emprendimiento que es discontinuo urbanísticamente, y eso puede favorecer la fragmentación social. Y son lotes con una determinada superficie y con determinado nivel de construcciones y de mejoras que va a ser difícil para el acceso de los sectores medios y ni hablar de los sectores bajos. O sea que claramente lo que se está tratando de armar es casi una ciudad, una mini ciudad satélite. Era el mismo concepto que tenía AB cuando hizo el emprendimiento o planteó el emprendimiento en la 41. Tiene una plaza, tiene una dependencia municipal, tiene una dependencia de la policía, tiene un monumento ya establecido que va a ser el monumento del recero. Es decir, es como que con estilo colonial, todo eso está planteado. Es decir, acá lo que se está armando es una mini ciudad abierta fuera de la zona urbana de San Antonio de Areco. Es decir, es legítimo el proyecto desde el punto de vista inmobiliario. Ahora, desde el punto de vista estratégico es inconveniente. Incluso sienta un precedente para que vengan otros emprendimientos de este tipo y San Antonio de Areco se convierta en una plaza de negocios inmobiliarios, que sin duda lo puede ser tranquilamente, incluso por la autovía que vos comentás y otras cosas, pero la pregunta ¿es lo que queremos? ¿Y eso es progreso? A nosotros, para aprobarnos el plan de ordenamiento territorial, nos pidieron la audiencia pública y nos tuvieron 4 años el proyecto en el Consejo Deliberante porque yo no obtenía las firmas mínimas para poder llevarlo al recinto. Y en ese momento la oposición, hoy el que es intendente era el concejal. Hoy se cambia por un decreto. Mira, el plan de ordenamiento se aprobó el 1 de agosto del 2011. Pasaron 4 años. 4 años. Hay que reverlo. La gestión urbanística no se puede perder nunca, es un proceso continuo. Y el control del territorio no lo puede perder nunca ni la comunidad ni el Estado. Jamás la zona rural puede convertirse en una mercancía inmobiliaria, que de hecho es muy apetecible y daría un negocio, dividendos fenomenales. Vos ves que una cosa es vender un campo por hectáreas y otra venderlo por metro cuadrado. Bueno, acá hay un negocio inmobiliario fenomenal. Y yo no estoy diciendo que no es legítimo, no le estoy diciendo al señor Talia, usted es una persona que está haciendo algo mal. Es algo que yo no coincido simplemente. Ahora, me parece que es inoportuno y, insisto, genera antecedentes que entonces la zona complementaria, que es muy vasta en San Antonio de Areco y la rural, son 85.000 hectáreas en total, es el partido de San Antonio de Areco, lo invadimos con emprendimientos inmobiliarios. ¿Dónde nos detenemos? ¿A quién le decimos que sí y a quién le decimos que no? ¿Hacemos lotes de 1.000, de 2.000? ¿Hacemos lotes de chacras de 2 hectáreas? ¿Hacemos lotes de 300 metros? ¿Qué hacemos? ¿Para qué tipo de público, digamos, o de demandante le vamos a responder con un desarrollo territorial? Y en el mientras tanto, el plan de ordenamiento territorial tenía proyectos. La cuenca este, por ejemplo. El terminar la cuenca este implica recuperar alrededor de 400 lotes de 300 metros. ¿Por qué no priorizamos eso? Sobre la Keilis y la Buralde se pueden hacer hasta 3 pisos, porque da, digamos, el espacio del bulevar. Y ahí podemos aumentar en densidad. Esa fue una propuesta muy interesante que en las audiencias públicas las planteó el arquitecto Cordoni, que la tomó el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué no hacemos esos desarrollos? En vez de hacer un desarrollo en la zona complementaria para una élite de futuros compañeros. Los dichos de el señor Fernando Fernández, hay una serie de inexactitudes que no sé si provienen del desconocimiento o no sé, alguna otra razón, de querer cambiar el eje de lo que sucedió acá. Y antes que nada
quiero hacerte una aclaración. Me parece muy poco caballero lo que hizo el Pata Fernández de poner en tela de juicio o sembrando dudas sobre la legalidad o la honestidad del proceder del Ejecutivo, de mi proceder como jefe de gabinete, del intendente y de todos aquellos que hemos trabajado durante un año en la diagramación de la aprobación de este loteo, que nos propusimos como en un primer momento, como fue planteado así al señor Talia, que es el inversor, el dueño del predio, lograr un loteo modelo a seguir e imitar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque advertimos, estudiando los expedientes de los loteos que se realizaron en los últimos años en San Antonio de Areco, loteos que fueron aprobados, valga la paradoja, por la mujer del Pata Fernández. Silvia Taza fue la funcionaria encargada de la aprobación de estos loteos durante 14 años, ¿no? 14 años. Una persona aprobando loteos durante 14 años. Eso ya es, por lo menos como bien decía recién Miguel Amadeo, no está bueno. No tiene idea, Claro, el sí. Pata Fernández no tiene idea de cómo fue el trabajo durante un año, arduo trabajo durante un año, para convencer a un inversor, que es lo que no hicieron cuando estuvieron a cargo de esta tarea, convencer a un inversor de que parte de la rentabilidad que se lleva de un loteo, que está permitido por el Plan de Ordenamiento Territorial, como ahora te voy a mostrar, convencer, persuadir y obligar como Estado municipal a ejecutar las obras de infraestructura necesarias para una comunidad que crece, decididamente crece, y generar todo ese plafón de infraestructura que soporte ese crecimiento de manera ordenada. No lo que vino sucediendo, porque hoy, bueno, yo lo escuchaba al Pata Fernández hablando de la cuenca este. Escuchando. Primer punto, el Pata Fernández planteó que se sorteó la ley con un decreto. Esto no es así, es absolutamente incorrecto. El Código de Ordenamiento Urbano, el que conforma el Plan de Ordenamiento Territorial, permite que el loteo del predio de Talia sea aprobado por la Oficina Técnica Municipal, la Dirección de Planeamiento, que está a cargo en este momento por Lucas Esmarque. O sea, el código dice que Lucas Esmarque podía aprobar este loteo. Recuerdo que ¿Qué lo hicimos? comenté inclusive ayer. Sí, te escuché. ¿Qué hicimos? Elevamos la aprobación al rango de decreto a través de el dictado de un decreto fundamentado con enormes considerandos, explicando cuáles son las razones por las cuales se puede aprobar y las razones por las cuales tenemos que exigirle la ejecución de las obras de infraestructura que le exigimos. Y no conforme con ello, el intendente, en un enorme espíritu democrático y republicano, envió el proyecto al Consejo Deliberante para que, si bien el Plan de Ordenamiento Territorial permitía que lo apruebe Lucas Esmarque, el intendente consideró que, siendo un loteo relevante y estableciendo un modelo de requisitos de infraestructura de aquí en adelante a los loteadores, era conveniente que tenga el consenso y el apoyo del cuerpo legislativo, que son los representantes de la comunidad. Y así se hizo, y por mayoría, que no tenemos, por mayoría se aprobó Sí, recuerdo que en su momento el loteo. El Pata Fernández habló de la falta de espíritu participativo, y por lo que te estoy comentando es justamente al revés. Es el espíritu participativo que empujó al intendente a enviar un decreto que ya era autosuficiente a consideración del Consejo Deliberante. Habló de que se trata de un área complementaria, y esto técnicamente es un error, no es un área complementaria, y lo comparó con el proyecto de AB. AB sí está dentro de un área complementaria y está retirado de la ciudad por una barrera, que es la Ruta 41. No es el caso del proyecto de Talia. El proyecto de Talia no forma parte del área rural y no forma parte de un área complementaria, sino que es una zona de reserva hidrológica, y que, como tal, ya tiene establecidos determinados requisitos para su loteo. Uno de los requisitos es que no se puedan instalar actividades agrarias o agropecuarias que puedan contaminar las napas. De esta manera,
la forma más eficaz de evitar el avance de actividades agropecuarias es la consolidación de loteos urbanos. Por lo tanto, en este sentido también es muy pertinente el loteo de ese sector. Sector que no está, como dijo, configurando una nueva ciudad, sino a 1.700 metros de la plaza principal. Forma parte necesariamente del bloque urbano y sin discontinuidad, como también mal dijo el Pata Fernández, continúa el desarrollo en plena evolución, porque hace falta ir a verlo nomás, de todo lo que es el barrio Los Horneros y el frente al Parque Criollo. Por lo tanto, también desde un punto de vista urbanístico y de planificación, corresponde el desarrollo en el área del lote de Italia. No es como si fuera una mini ciudad lo que se planteó inicialmente. No, de ninguna manera. Un agregado más. El código permite la instalación de un barrio cerrado y fue decisión permanente desde el primer día del intendente de no aprobar barrios cerrados, justamente porque ese temor que tiene el Pata Fernández de parecernos al conurbano o a Pilar, más allá de ser palabras contundentes y bonitas, bueno, eso hay que darle un cuerpo en la gestión, y ese es el cuerpo que le dio el intendente cuando dijo no se aprueban barrios cerrados. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la apreciación del desarrollo urbano es incorrecto lo que dijo el Pata Fernández. Él dijo algo que es muy cierto, que cuando se modifica el código debe haber participación ciudadana y generación de audiencias públicas y la convalidación por parte del gobierno de la provincia. Es así eso, es así. Lo que pasa que en este caso no se está modificando el código, no hay ninguna modificación del código. La modificación del código, que el Pata Fernández dice que no se impulsa y que ya han pasado 3 años de su aprobación, está equivocado, porque la modificación del código la hicimos desde el Ejecutivo y ya la enviamos en el mes de junio al Consejo Deliberante. Proyecto de modificación que al día de hoy no fue aprobado. Ni siquiera por ninguno de los miembros de la oposición del Consejo Deliberante fue reprochado en alguno de sus aspectos. Uno de los aspectos que resuelve ese proyecto que sí enviamos, y que le voy a mandar una copia al Pata Fernández para que sepa cuándo entró al Consejo Deliberante y para que pueda, si quiere, aportar su sabio entender, porque tengo entendido que él es muy respetado en todo lo que es materia urbanística y demás. Ignoro cuál es su formación científica sobre el tema, pero no la voy a poner en tela de juicio. Lo que sí voy a poner en tela de juicio es que nunca, durante los 4 años donde ejercimos enormes defensas, en enormes modificaciones de los códigos de fondo, como son municipales, como son el Código de Ordenamiento Territorial, el Código de Edificación, todo lo que es materia de protección histórica, durante todo ese tiempo, la exigencia de las obras de infraestructura para los loteos, jamás apareció el Pata Fernández. Bueno, no, de esto tenés que saber que el Pata está retirado desde el punto de vista político. Y hace 4 años que no lo han No parece, no parece. No, para nada. Solamente porque las apreciaciones, hizo apreciaciones políticas también, entonces déjame contestarlas, porque no si solamente hablar este programa para contar algo que habíamos comentado, le dije, escuchá los audios, y bueno, escuchó de qué se trataba y simplemente aportó su punto de vista desde la iniciativa de mirar el pueblo desde otro lado. Sí, pero es un tema sensible. Ahí coincido con el Pata Fernández. Es un tema sensible que no se puede tocar de oído. Evidentemente hay que involucrarse. Una persona que por lo menos está desactualizada, porque ni siquiera sabía que la modificación del código ya está en el Consejo Deliberante desde hace muchos meses. Y entonces y planteó una premisa que me parece que es importante analizar. Primero, que se tienen que dar 3 supuestos para que haya un desarrollo, un loteo o un desarrollo urbano. Primero, que no haya lotes disponibles, y él sostiene que San Antonio de Areco está lleno de lotes disponibles. Esto es una gran falacia. El mercado, como así lo definió en su momento, está pidiendo a gritos lotes en San Antonio de Areco. Y si no, lo invito para que fijemos día,
hora y lugar, y yo voy con las 2.500 familias de San Antonio de Areco que están requiriendo y demandando una solución habitacional. Así que no solamente que no es cierto lo que dice, que es equivocado, sino que es bastante irresponsable porque se trata de un tema muy sensible. Si hay algo que ha caracterizado esta gestión, si hay algo que ha marcado a fuego el perfil de esta gestión, fue la búsqueda de soluciones habitacionales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, pero siempre con responsabilidad y sustentabilidad en la ejecución de las obras de infraestructura. Así que no puedo permitir que el Pata Fernández diga que no hay problema de oferta y demanda y que hay muchos lotes disponibles para todo el mundo. Esto no es así. Por otro lado, el valor de la tierra en San Antonio de Areco, como es un pago muy rico, con muchos valores históricos, valores turísticos, valores culturales, valores geográficos. El valor de la tierra en San Antonio de Areco es muy alto porque está apreciada la tierra. Ahora, si uno libera al mercado ese juego de oferta y demanda, pasa lo que pasó. Se hizo durante un largo transcurso de tiempo en San Antonio de Areco, y lo que pasó es que hay más de 2.500 familias requiriendo a gritos, por favor, una solución habitacional. Entonces es evidente, y es contrastable con la realidad, que eso no se puede liberar al mercado, sino que tiene que intervenir el Estado municipal para generar las herramientas de acceso a la tierra y a la vivienda, y es lo que hicimos. No bajo la premisa de que hay lotes de sobra, sino bajo la premisa de que hay familias de sobra que están necesitando una solución habitacional. El segundo concepto que fijó es que haya una necesidad política de migración. O sea, solo se puede encarar un loteo cuando hay una necesidad política de migración. Esta es otra falacia, porque también usó el término de conurbanización. Yo no sé si recordás, y te pido que hagas memoria, cuando en las primeras semanas en que asumió Paco Durañona como intendente, se decía que él iba a traer las villas del conurbano a San Antonio de Areco. Bueno, eso no sucedió. Y ahora nos están criticando porque las obras de infraestructura son muy importantes las que estamos pidiendo, y dejamos aquel deseo de que vengan las villas y evidentemente pasamos a aprobar loteos con una infraestructura importante que, como dijo, está reservada para la élite. No es así, no es así de ninguna manera. El Pata Fernández intervino activamente en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene muchas cosas importantes: la planificación del crecimiento, la planificación del desarrollo, poder anticipar lo que va a suceder en una comunidad desde el punto de vista geográfico y urbanístico, para poder darle sustentabilidad y calidad de vida, exactamente. Es lo que mejor tiene. Y el Plan de Ordenamiento Territorial hizo una alarma tremenda, que es quizá, para algunos que tenemos cierta sensibilidad, es quizá lo más importante que dijo el Plan de